Buenos días, amigos de Vox. En esta semana parlamentaria seguimos con nuestra defensa de los asturianos frente al rodillo social comunista. Nuestra primera preocupación de estos 7 días es desenmascarar lo que esconde el programa Alquilamoste del comunista Zapico. Un primer capítulo contra la propiedad privada que abrirá la puerta a que los impagos en estos alquileres los paguemos todos los asturianos. No les bastaba con el intrusismo que va a suponer en el mercado inmobiliario, no les bastaba con el agujero de Bipasa, más de 5 millones. Ahora llega Alquilamoste, que tendrá más gasto, más inquiocupación y tendremos suerte si no acaba convirtiéndose en un expropiamoste. Cambiando de tema, vamos al ámbito sanitario. Esta semana pedimos en comisión una auditoría integral del Sistema Regional de Salud. Hay que detectar los fallos y si los protocolos para el cribado de cáncer son válidos y se respetan. Después de las chapuzas del Partido Popular y el Partido Socialista en los cribados, desde Vox vamos a luchar para que no se cause más problemas a las mujeres. También en comisión dejamos al descubierto las incoherencias del consejero de Ciencia, que dijo defender la universidad pública, pero falla en la base. Los profesores universitarios asturianos son los peor pagados de España, porque cobran en base a un complemento pactado hace 11 años. Desde luego, en estas condiciones, la universidad pública no puede funcionar. Y para finalizar, preguntamos al consejero de Hacienda. Pedimos explicaciones sobre las últimas propuestas en materia fiscal, esas que tienen pactadas con su socio comunista de gobierno y con la ultraizquierda, la más rancia y radical, la de la diputada traidora a su partido y a sus electores. Juntos, en masa social comunista, han hecho de Asturias tierra perdida para inversiones y para la propiedad privada. Y tendrán que dar cuentas, y ahí nosotros las vamos a pedir. Nada más, amigos de Vox, seguiremos peleando por Asturias y por los asturianos, porque como bien sabéis, solo queda Vox.